Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hemos llegado al 31º domingo del tiempo ordinario. Y en el Evangelio de hoy presenciamos un diálogo entre Jesús y un maestro de la ley, que le hace una pregunta clave al Señor. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y al concluir este diálogo, Jesús le hace un comentario final. Le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y en esta respuesta, el Señor hace gala de una promesa anterior. No crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino a darle forma definitiva. Efectivamente, para responder a la pregunta, Jesús recordó un texto antiguo que nos trae la primera lectura tomada del Deuteronomio. Este libro es uno de los primeros libros de la ley antigua. Y la primera lectura contiene el texto que los judíos repetían 2 veces al día, como plegaria de la mañana y de la tarde, el cual comienza con la palabra Shema Israel, escucha Israel, y continúa con el mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero no se queda el Señor con el solo mandamiento de amar a Dios, sino que le da a este un toque nuevo, agregando que hay un segundo mandamiento también: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esta novedad complementaria del precepto antiguo, Jesús está cumpliendo lo que había dicho sobre la ley de Moisés en el Sermón de la Montaña, cuando advirtió que no la eliminaría, sino que la completaría dándole la forma final. Ahora bien, ¿por qué el precepto antiguo comienza con la palabra escucha? ¿Por qué la oración judía comienza también con esa palabra? Escucha es una invitación a meditar el precepto del Señor para vivir de acuerdo a ese precepto. No es casual que el mandato de Yahvé comience con esa orden de escuchar, porque para hacer vida la palabra de Dios y sus mandatos, no basta hablar y pedir, sino hay que saber escuchar. Hay que escuchar a Dios. Es necesario orar escuchando para poder dejar que la palabra de Dios penetre y se haga vida en nosotros, para poder ir haciendo la voluntad de Dios en cada instante de nuestra vida, no importen las circunstancias. Siempre es necesario escuchar para poder cumplir lo que Dios nos pide. Pero la oración en escucha se hace particularmente importante cuando las circunstancias se vuelven especialmente difíciles en nuestro amor a Dios y al prójimo, y requerimos gracias especiales de sabiduría y fortaleza del Espíritu Santo. Sobre la necesidad de orar escuchando para poder hacer la voluntad de Dios, también nos advierte el mismo Jesús: no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Volviendo al personaje del Evangelio, aquel letrado que había hecho la pregunta a Jesús no podía dejar de estar de acuerdo con él, pero no se queda solo en decir que está de acuerdo, sino que agrega que el amar a Dios y el amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Bien se ve que conocía la ley y los profetas, pues con esto recuerda palabras de los antiguos profetas. Uno de ellos, Samuel, que fue el último juez de Israel y también profeta, dijo: a Yahvé no le agradan los holocaustos y sacrificios, sino que se escuche su voz. También Oseas, que supo bien lo que era el perdón y la misericordia, ya que el Señor le hizo experimentar el dolor y la vergüenza de la traición, nada menos que de su esposa, a quien nunca dejó de amar, decía: así dice el Señor por su boca, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Significa esto que Dios no desea nuestras ofrendas? De ninguna manera. Significa
que primero que nuestras ofrendas, desea que lo amemos a Él sinceramente y que amemos a nuestros hermanos como Él nos ama. De allí que posteriormente Jesús ahonde esta idea con cierta exigencia. Dice, si al presentar tu ofrenda en el altar, recuerdas que un hermano tuyo tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ahí ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Estos textos son exigentes, bien exigentes. Responder bien por el mal no es fácil. Perdonar cuando se nos ha ofendido injustamente no es fácil. Saludar y amar a quien es nuestro enemigo no es fácil. Amar a quien nos ha hecho daño no es fácil. Y más que difícil, es imposible. Imposible si pretendemos cumplir estas exigencias con nuestras propias fuerzas, con nuestras fuerzas humanas, que más bien nos orientan hacia otras direcciones, como el rencor, la venganza, el desquite, la discordia, el son de pelea. De allí que la oración en escucha a Dios sea indispensable para poder cumplir los mandatos exigentes y nada fáciles del Señor. De allí que requerimos ese escuchar a Dios, el experimentar su misericordia para con nosotros, para dejar que sea Él quien a través de nosotros ame, ya que por nosotros mismos no podemos amar. Esta incapacidad de amar por nosotros mismos nos recuerda San Juan en su Evangelio y en sus cartas. Decía, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que conoce a Dios, lo ama. El que no lo ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. El amor viene de Dios, es decir, no podemos amar por nosotros mismos, sino que Dios nos capacita para amar. Es más, es Dios quien ama a través de nosotros. Si oramos así con sinceridad, amando a Dios con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, eso quiere decir que vamos bien. Y si nos damos a Él y si amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, vamos bien. Si los tratamos como deseamos ser nosotros tratados, haciéndoles el bien, perdonando aunque seamos ofendidos, tal vez así Jesús pueda decirnos como el letrado, no estás lejos del reino de Dios. Que pasen un buen fin de semana.